Conversamos con el padre Luis Ugalde sobre la crisis venezolana, el fin de la democracia en Venezuela es lo que estamos evaluando en este momento, padre. ¿A usted le parece que puede haber sectores autónomos, chavistas, que desde su postura, sin pedirle que necesariamente revisen su credo, hay preocupación e interés en hablar con el resto del país? Bueno, se ve que hay algunos sectores, se pregunta uno si son importantes, mayoritarios. Yo creo que son importantes, que los hay muy significativos, bastantes de los que han sido incluso ministros y han sido dirigentes, porque no son tontos y ven que Maduro y el momento en que está el gobierno y la cúpula que se ha apoderado del llamado madurismo y la cúpula que tiene implicaciones con el delito del narcotráfico, evidentemente no le interesa ceder. A unos por razones ideológicas. Si todo mi ideal en la vida es llegar a establecer la dictadura del proletariado y ya tenemos el poder, un leninista no cede el poder por elecciones. Eso sería contra su ética. Y un leninista no cede el poder por un diálogo. Entonces, existe ese grupo. Pero la inmensa mayoría pero no todo el chavismo es leninista. Claro. También habría Entonces, que... por eso, ha quedado un grupo muy pequeño. Sí, o sea, Jau es leninista, probablemente. Claro, Pero, ese grupito que viene de Liga Socialista, sí, que son curiosamente los que aparecieron en la mesa el otro día del diálogo, esos tienen otra visión. Pero la inmensa mayoría del chavismo quiso y tenía todas las razones salir de la situación política de los años 90 y creyó en un militar que no se presentaba tanto como militar, sino como un líder populista con un don muy grande de comunicación. Padre, ¿por qué, le pregunto acá, uno como ciudadano angustiado, uno entiende que la iglesia tiene sus procedimientos y su estilo, ¿no? Y que no debería haber, uno entiende además que la mediación cumple un enorme papel, pero yo me pregunto, uno como venezolano desesperado, si Shannon, el Vaticano, no ven lo que el país está viendo, es decir, porque podrían decirlo y tendría un enorme peso, es decir, en Venezuela estamos a un paso de que se imponga la dictadura, no de que venga una guerra. Aquí no viene ninguna guerra. ¿Contra quién? ¿Quién contra quién? Ajá. Bueno, yo creo que ha habido malentendidos en las semanas pasadas, falta de comunicación de la oposición, y el gobierno jugó ese capítulo de aparecer manso cordero con el Papa, paz y amor con todos, etc. Pero la iglesia no es ingenua y la iglesia no va a hacer nada sin la iglesia local. Y si hay alguna institución que ha sido coherente en Venezuela es el episcopado en todos sus documentos en los últimos 20, 25 años. Es verdad que el primer momento fue como de confusión, pero yo creo que el país va a ver que la iglesia no va a entregar y bendecir el afianzamiento de una dictadura, sino que va a presionar, es decir, va a ayudar a que se manifieste en la sociedad, porque el diálogo no es de la iglesia con, sino es de la sociedad. No, pero además hay una impresión, más allá del debate gobierno-oposición, en la crisis venezolana, Estados Unidos, Unión Europea, OEA, Mercosur y el Vaticano, parece que le hubieran dado un último chance al gobierno con el diálogo. Una última, mira, este es tu último aval democrático, te la dejamos aquí. El gobierno probablemente hará una partida de dominó con eso y dirá que y ya, pero probablemente de esa situación podría incluso el gobierno desprestigiarse más, ¿no? Exacto. Y yo creo que el hecho de que la oposición diga yo estoy dispuesto a hablar y siempre que no esté dispuesto a negociar la Constitución ni negociar derechos humanos. O sea, yo no puedo, opositor demócrata, no puedo decir, bueno, me diste 5 presos, oye, hazme el favor, dame unos 25. Sí, eso no es negociable. Como si fueran papas. El preso, si está arbitrariamente preso, usted lo tiene que soltar. La oposición tiene que ser clara en eso. Claro. Ahí no hay negociación. No, negociar, por ejemplo, que el Parlamento pueda nombrar a los rectores del CNE, pero si eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución, no se puede ceder. Lo mismo, que haya o no referéndum,
Eso no es negociable en el sentido, eso está. El referéndum revocatorio me refiero. Las elecciones de gobernadores están. No puede decir, no, es que ahora estamos muy atareados en asuntos económicos. Eso no es tan importante para el país como lo ha dicho el gobierno. Usted no es quien para decir si es importante o no. Eso está y tiene que... En ese sentido, la oposición tiene que ser clara y yo espero que también los facilitadores, o en concreto la Iglesia, en eso se mantengan claros. Hay cosas que no se pueden negociar porque usted no tiene ninguna autorización de eso. Usted tiene que decir restitución de la Constitución que usted secuestró y de los presos que usted secuestró y de la división de poderes que usted secuestró. O sea, es devolver y la Constitución está ahí. El padre Luis Ugalde, estamos conversando con él sobre la crisis venezolana.